así la persona. Y ahora ya sabemos, esto no es tema de hoy, que esto es una cosa producto de la organización cerebral. Eso ya tenemos pocas cosas. Así que nacen así, ¿vale? Por eso se dan cuenta tan chiquitos y por eso ahorita pues no hay una persona homosexual aquí, pero todo el mundo nos acordamos de que a los 5 o 4 años ya sentíamos cosas, ¿no? Y ya estaban de acorde a la orientación. Y los chavos que son gays es igual, nada más que para los chavos del mismo sexo, la misma historia. Y por eso crecen sabiendo que son distintos. Y por eso es tan importante meter el tema en educación. Porque si no, no saben qué está pasando. Y los otros que los ven así como los veían de novias, qué cosa tan importante, no debe dejar de ser. Pero ese mismo, ahora ya se nacionalizó la palabra buleo, ese acoso por, ay, ya están los noviecitos, que debería de ser una cosa más respetuosa, pero no, ahí estamos friegue, lo mismo, pero al cubo con las orientaciones distintas, ¿no? Y es una cosa pavorosa. Y todo el mundo lo justifica, ¿no? Ah, sí, pues claro, no es que no es. Entonces, ¿cómo es que ya le tocó? No, pues espérate tantito, estamos hablando del respeto a la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, sí. Aquí cuando hablan de intimidad Intimidad es el espacio entre dos, ¿no? Entonces, lo describió, ¿quién dijo del lunch que tenían? Yo. Tú dices, ¿no? Que tenían su lugar y que nadie lo ocupaba. Eso es intimidad, ¿no? Cuando tienes un espacio entre otro que no comparte nadie, que es tu espacio, puede ser espacio físico, puede ser espacio de conducta, nadie te acaba tu cuerpo más que con tu intimidad, puede ser espacio psicológico, nadie platicas con eso, ese es el espacio de intimidad, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, estos son los orlones ahí con la definición, pero tengo el placer. Pero hay también el componente de la orientación sexual. La orientación sexual es en realidad cómo se organizan, ¿no? Pero ya les dije, por la necesidad de nombrarlo es importante, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, aquí hay unas definiciones de olón por olón, simplificadas. La definición técnica es regosa con todas las definiciones, pero los significados que tenemos respecto a ser hombre, ser mujer, incluye el sexo, los papeles, la manera particular de identificarse y expresarse como hombre y como mujer, y hay algunas expresiones, por supuesto. Fíjense, en este modelo teórico, género es el cuerpo más su significado. En perspectiva de género es nada más la parte social. Entonces, el cuerpo está por ahí, se llama sexo, y lo que construimos, pues aquí es lo mismo pero pegado, ¿no? Es la misma historia, pero cuando se habla en perspectiva de género, se separa el cuerpo. Esa es la construcción social. Entonces, por eso aquí estamos con las cosas que son construcción social, como que la niña se ponga a barrer, o el niño a jugar a la resortera, o los cuerpos que son distintos, ¿no? Los vínculos afectivos es la capacidad humana de desarrollar afectos intensos ante la presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico. Y eso con todos estos vínculos que nos platicaron, queda más que claro, porque no las marañas no salían, las mariposas no salían más que con alguien en particular. Yo podía llegar a otro compañerito y jajaja, ¿no? Desintroducir, porque esa es la particularidad del vínculo, es interpersonal específico, ¿no? Y por supuesto los significados que de eso derivan. Y esta imagen está terrible, pero si construimos los vínculos como lo hacemos con base a la violencia, al rato esa es la única manera de relacionar. Y eso es gran parte de la problemática nacional que tenemos de una manera pavorosa. Tenemos metida la violencia como modo de interacción. Y en gran parte la reconstrucción que hay que hacer con la educación, de la educación sexual, que tiene que ver con el trato del otro fundamentalmente, pues es el erotismo, que bueno, que tiene la capacidad de experimentar respuestas subjetivas que provocan los fenómenos percibidos como deseo, excitación sexual de orgasmo, y por lo general se identifican como placer sexual, que digamos esa sería la dimensión específica
que se construye con muchos otros placeres, como estuvimos ahorita platicando, pero que llega a tener este nivel de especificidad, ¿no? Bueno, están ahí niños en exploración y chavo en autoestimulación. La reproductividad también tiene, estamos muy acostumbrados a que la reproducción es así nada más tener bebés, no es cierto, porque también hay toda una dimensión de significados, ¿no? Entonces, tanto la posibilidad de producir individuos que sean parecidos a los que los originaron, pero además las construcciones mentales. Entonces hay toda una dimensión de identidad respecto a mi ser mamá o ser papá, que se construye bastante antes de que uno es papá y mamá, ¿no? Y de repente ya cuando se hace realidad, ya tiene uno toda una preconcepción, y el embarazo adolescente vaya si tiene que ver con la construcción de feminidad y de maternidad, ¿no? Que eso, si se visualiza muchas veces como una estrategia de solución, y empieza desde luego la construcción de la reproductividad con los juegos, con el cuidado de los pequeñitos, ¿no? Okay. Luego, cuando las cosas salen mal, se descomponen y ahí parecen problemas. Es lo que digo de la salud descompuesta, pues ya están algunos ejemplos de cuando se descomponen los problemas de identidad, las parafilias, las disfunciones. Pero el punto aquí es tratar de generar una construcción de una relación entre los elementos que no estén en conflicto ni haciendo pues lo que nos hizo los conflictos, como por ejemplo que estábamos platicando varios, se siente rico pero me siento mal, ¿no? ¿Cómo? Perdón, porque se metieron una idea para un lado y la otra idea para el otro, y eso hace que sea difícil. Doctor, ¿cómo se llama así contra todos? No, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que pues, es un parte de un proceso. Sí, eso no. Algunas veces me han propuesto, a ver, y digo, bueno, pero ¿cuál es el orden? Yo creo que sí hay un orden de aparición en la escala evolutiva de las especies. Ahí sí. Y obviamente, ¿cuál es el más antiguo? El que tienen todos los seres vivos, que es la reproducción. Y luego el siguiente, ¿cuál es el siguiente nivel de complejidad? El género. Eso hace la reproducción sexual. Y luego, la siguiente es probablemente ahí sí necesitamos más, pero por lo que sabemos, el vínculo. Porque hay muchas especies que se vinculan posteriormente y se vinculan entre cuidadores chiquitos. Pero, y la más sofisticada de todas es la experiencia erótica, que también compartimos con algunas especies, pero mucho menos especies. Pero claramente la experiencia erótica es decir, promovedora del placer independiente de la reproducción. Pero de esto, los animales sabemos relativamente poco. Entre más investigamos en los animales, más por ejemplo, ahora últimamente hay una multitud de estudios de conducta sexual en las ratas que están cambiando el panorama de que no, quién sabe si sean tan más reproductivos sus conductas. Tienen bastante conducta buscadora de placer también los alimentos, ¿no? Sí. No podríamos pensar que lo primero que aparece es el vínculo, ¿sí? Cuando un ser humano nace, ¿sí? Bueno, esa es otra historia. La historia que hice fue la historia de la evolución de las especies. Perdón. Sí, es la historia de la evolución de las especies. Ahora, en función de las expresiones, sí, claro, el vínculo es el más antiguo porque de hecho primero es vínculo físico. Primero estamos vinculados así por... Sí, por la placenta y todo, pero somos una unidad. Y de repente se rompe, pero se va formando y a los meses de edad está claramente el vínculo presente emocionalmente, ¿no? Y luego empiezan a aparecer las otras clases del erotismo también, pero ya más, también muy temprano, ¿no? El erotismo intrauterinamente está presente. Y bueno, el género, pues lo que pasa es que es difícil ahí, claro. O sea, también de todas maneras la diferenciación sexual está bien. Pero bueno, ahí va, ¿no? Esta es digamos la integración que da pie a la orientación sexual, que básicamente es cómo se organiza el erotismo, el vínculo, y eso pues, se traduce en la orientación sexual de otro tipo.
Pero aquí pasa. Ahora. Muy bien. Entonces, digamos, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Además tiene estas otras, la sexualidad si se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Esto es una cosa importante porque esto es cómo la vemos. Todo lo que le estoy echando de rollo son conceptos muy enredados. Pero cómo la vemos y cómo la educamos. La vemos y la educamos a través de los pensamientos. Podemos tener acceso a las fantasías, las creencias, las actitudes. Todo eso es lo que es expresión de la sexualidad y eso es lo que es el cuerpo, lo que se puede trabajar. Entonces, la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas se evidencian y se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de los factores desde biológicos hasta los ¿no? Todos los factores. Eso quiere decir que todo el mundo tiene una responsabilidad. Y luego finalmente el concepto de salud, que es donde quería yo llegar, dice: la salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución del bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se sustenta en un modelo de salud basado en los derechos sexuales, valores universales por encima de los valores culturales, que es la otra el gran desarrollo con los derechos humanos. Los derechos humanos, pues de repente, pues como tenemos en el país, tenemos áreas donde todavía venden a las chavas para que se casen. Todavía tienen precio las mujeres, pues aunque sea abusos y costumbres, pues no. Ahí tenemos principios todavía superiores que afortunadamente están cada vez más en uso, ¿no? Se observan las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propicien un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de que no haya estas disfunciones que les pasé, sino se trata de promover todas estas cosas a su máxima expresión para que la salud sexual se logre. Necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Los derechos sexuales es otra área de conflicto, y es un área de conflicto porque como tal están propuestos por muchas organizaciones internacionales, pero Naciones Unidas todavía es el momento en que no se puede poner de acuerdo, porque hay países que no quieren así, y ya el lenguaje está metido, el reconocimiento está dado, pero todavía no puede haber una asamblea de Naciones Unidas que diga: estos son los derechos sexuales. Eso es un verdadero problema, porque la gente que tiene reticencias como las que vamos a revisar en la tarde, de repente usa el argumento de que los derechos sexuales no existen. Y entonces, los derechos, ¿a qué se refieren? El derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, son derechos a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional. Y estas descripciones de los derechos son en esta 13. Sí. Ahorita les voy a platicar otra historia. Pero 13 es la cartilla que trabajaron los jóvenes. Y estas son 11, que es otra producción. Pero hay una que está muy nueva, que estuve pensando si las pensé, pero no, porque está muy técnica. Fíjense, con todo este enredo de que dicen estos derechos no existen porque no están reconocidos en los documentos internacionales, la organización que produjo la primera declaración, que se llama la Asociación Mundial de Salud Sexual, nos pusimos, porque todo el grupo que estaba trabajando, a refrasear toda la declaración, haciendo una cosa, encontrando sustento en todas las convenciones y documentos internacionales. Y todos están sustentados. Nada más que quedó un documento técnico que está como de abogados, y un lenguaje muy de abogados, pero mucho más definido. Entonces, es como no es el foco del taller, nada más se los menciono. Hay una refraseo de estas precisamente para contrarrestar, porque no es cierto que no estén reconocidos. Sí están reconocidos y no son inventados, nada más que están en muchos instrumentos. Entonces están referenciados cada derecho con cada uno de los documentos internacionales que los defienden. Este es un documento que está
está por salir. Está por salir. Sí, está. Yo creo que ya esta semana o 2 o algo así va a salir el inglés primero, porque después es un documento de 100 páginas que está uno por uno, precisamente para poder lidiar mejor con esos, porque salen tremendos, ¿no? Y de repente dicen no, y luego ya con el marcha y todo eso que vemos en las tardes van a ver toda esta repercusión. El derecho a la información basada en el consentimiento, bueno, derecho a la educación sexual integral. Por ejemplo, este derecho está como educación súper reconocido y en varios documentos internacionales está ya explícito, así. Y además de educación sexual integral, ¿no? Sí, bueno, no, la de Virginia, esa está más antigua. No, esto está en los documentos más recientes, una cosa que se llama la declaración ministerial, que no es de a fuerzas, pero otro documento que hubo en Montevideo hace por fin, de alguna manera ya lo explicita, ¿no? Y entonces, por eso ahora estamos un poquito. Entonces, resumiendo, esa es la sexualidad de los solones, vista más técnicamente, entender cosas. ¿Cómo llegan? Nombre, ¿de dónde son? ¿Cómo estás que llegaron hoy? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosangélica Rodríguez Arias. Yo vengo del Departamento de Investigación de la Secretaría de Educación y Deporte. Y venimos hasta ahorita porque en la mañana tuvimos una reunión en el college, en el Colegio Chihuahua. Entonces por eso venimos hasta esta una disculpa. No está bien. Sí, muy buenas tardes. Me da mucho gusto y mucha emoción estar en este taller. Por situaciones de trabajo en la mañana estuvimos en el Colegio Chihuahua, ¿verdad? Teniendo situaciones de la Secretaría de Educación, pero nos da mucha alegría podernos incorporar, aunque sea un rato. Mi nombre es Alicia Fonseca Venegas y muchas gracias por recibirme. ¿Y tú estás escrito también al Departamento de Investigación, sí, de la Secretaría de Educación? Socorro Quintana, maestra jubilada, pero trabajo en una asociación civil a nivel nacional de educadores de personas con discapacidad visual. Y tenemos en conjunto con una formadora de docentes la proyección de una especialidad en discapacidad visual. Y fue igual, nuestro trabajo propiamente sería mañana, por lo que yo llegué a mediodía. Me incorporo. Díganles rápido quiénes son para que no se sientan tan aislados. Claudia Sánchez, maestra de la UACJ, en el trabajo con educación visual. Alicia Lerner, estudiante de la Universidad de Educación. Rafael Jiménez, estudiante en el Centro de Educación. Diana González, igual estudiante de la licenciatura en Educación. Hola, mi nombre es Melissa Carrillo. ¿Qué estamos haciendo? Todavía no te enteraste de nada, pero Ya nos conocen, ya nos conocen. Las cinturas completas van a tener su... Sí, ya lo abrí, ya me cae a Federico. Perfecto. Que no continúa. Muy bien, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, miren, la primera parte que estaba planteada, hacer una actividad, pero en subgrupos que vamos a conformar. Y vamos a conformarlos de manera distributiva, no al azar, no por amistad, sino distribuyendo. Y lo que me queda claro es que tenemos 3 personas que se dedican a la investigación, uno recién llegado a la investigación y 2 que trabajan en la investigación. Así es que, ¿qué les parece si ustedes 3 encabezan cada una de ustedes un grupo? Entonces, les voy a pedir, uno de los grupos va a estar en esta mesa, otro de los grupos en esta mesa y otro de los grupos en esta mesa. Ahorita acomodamos las sillas de manera que puedan trabajar. Así es que... Levántense. A ver, entonces, tú ya te quedaste en cómodo. Si mal no recuerdo, tenemos 2 personas de discapacidad, ¿no? Nosotros. Ustedes y ustedes. Entonces, una para cada. Ahí atrás.
también tiene 3 de discapacidad. Entonces, uno en cada grupo. Sí. Una cada Uno en uno. cada grupo. Véngase, Ok, maestra. aquí me quedo yo. Allá está la otra. Véngase, maestra. Sí, sí. Perdón, perdón. Pero siéntese porque se el taller está dedicada a revisar los retos de la implementación de la educación de la sexualidad en nuestros trabajos. Entonces, quiero que hagamos una primera aproximación en función de la experiencia, en función de lo que calculan, lo que se imaginan, lo que has leído, lo que han leído, de qué retos y sobre todo qué retos y qué obstáculos, dónde están las dificultades para implementar el proceso de educación formal de la sexualidad. Y yo les pediría, les sugeriría mejor un orden provisional como para ordenar las ideas. Muchos de los obstáculos tienen que ver con son digamos obstáculos internos, llamémosle así, es decir, obstáculos que se presentan adentro de la persona encargada del proceso de educación de la sexualidad. Y otros son obstáculos institucionales, culturales. Ahora, eviten los obstáculos que siempre salen en estos ejercicios de no hay tiempo, las instituciones, todas estas cosas burocráticas. Hagan de cuenta que estamos en un mundo ideal. Pero además de ese mundo ideal hay obstáculos claros, oposiciones claras. Quiero que las identifiquen, ¿no? Y que las describan lo más que puedan y que, ya que lo discutan, lo identifiquen, que lo vacíen a la hoja para que lo consultamos entre todos. ¿Les queda claro? ¿Alguna duda de la tarea? Órale, pues, a trabajar. Entonces, cuando dice obstáculos, Retos y obstáculos. Antes Por ejemplo. vamos a dividir la hoja entre qué. No, pueden ser retos y obstáculos medio de sí. Esos son retos. La categoría ahí tenemos que ir para allá, ¿qué se nos atraviesa en el camino? ¿No? ¿Qué nos hace que no sea tan fácil llegar? ¿No? ¿Ok? Vale. Sí, muy bien. Sí, pero perdón. algunas personas Y dije, no, un grupo de obstáculos tiene que ver con la misma persona. Por ejemplo, el miedo. Entonces son cosas personales. pero en general no estamos hablando de la figura del docente. No, sí, entonces el que va a ejecutar. No, sí. Y los otros son obstáculos de la sociedad, externos. ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué te parece si Tenemos que ver muchas cosas. Y aquí la idea que tengo, la fantasía que tengo, es a ver si lo podemos reducir a su mínima expresión, como una maniobra estratégica. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere empezar a compartir su trabajo? ¿A nosotros? Nosotros lo que encontramos que finalmente nosotros no lo dejamos, como lo fuimos trabajando, fue ir buscando retos y obstáculos, ¿verdad? Pero quedaron todos juntos, así que fue más ir sacando las ideas que fueron surgiendo. Por ejemplo, lo primero es la resistencia a tratar el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hay situaciones culturales que no permiten esa apertura y sigue siendo finalmente es de lo que al final pusimos como un tema tabú. Y ahí encontramos la evasión de algunas familias para tratar el tema, donde a veces las familias consideran que allá lo traten en la escuela, pero que finalmente también revisábamos que si no se hace conjuntamente, si la carreta no camina para el mismo rumbo, siempre va a haber contraindicaciones de una de las dos instituciones, ya sea de la familia o de la escuela. Entonces no son temas tan abiertamente tratados, que yo creo que tiene que ser desde temprano, para que al final, cuando tenemos adolescentes, no estemos sudando la gota gorda, ¿verdad? Entonces, si tenemos niños desde intervención temprana, ahí sería lo ideal, pero que se tiene que ir buscando que esas lagunas no aparezcan hasta esa edad, hasta la adolescencia o más allá.
que se delega entonces el trato del tema. Eso es grave, ¿verdad? Porque o se lo dejamos a la escuela o se lo dejamos a la familia. Y luego falta de capacitación a docentes para formación a padres. A veces los docentes creo que tenemos lo suficiente, pero no se dice en qué momento se tiene que abordar, pese a que en los programas esté delimitado. O sea, eso ya es algo que debiera tratarse desde siempre. Por eso sigue siendo un tema tabú y que son contextos en ocasiones muy cerrados, pero que aquí no priva la cultura ni las edades, que a veces una persona con una preparación mínima de 6 años de haber cursado solamente primaria puede estarle diciendo adecuadamente el rol femenino o masculino a su hijo. Entonces, aunque a veces no digan los términos adecuados, pero lo toman con más naturalidad. Entonces, a veces es más sentido común, que si conjugáramos sentido común con ciencia, creo que sería el éxito. Sí, se vale. Porque nosotros sí dividimos entre retos y obstáculos. En los primeros son los retos, que es difundir la educación sexual en los libros de texto, como ya lo habíamos tocado al inicio. Sí que se sigue manipulando pues, los contenidos en relación a legislar como política educativa y que esos temas sean incluidos por ley, ¿sí? Porque actualmente, bueno, lo hemos visto que es esa conveniencia, ¿verdad? A veces lo sentimos así, incluir la educación sexual en la reforma educativa, porque lo que estamos viendo es una reforma laboral. No hemos visto cómo se va a enseñar matemáticas, ni cómo, o sea, cuáles son los nuevos formatos para que los niños se impregnen de conocimiento, porque lo que estamos viendo es una controversia entre dos partes nada más, ¿no? Pero finalmente quien recibe o no recibe son los contenidos, son los educandos. La realización de talleres de educación sexual desde el primer año. Hicimos este punto porque hemos visto que la educación sexual, si acaso bien nos va a incluir desde 5º año de primaria, ¿sí? O a veces, y ya casi a fuerzas, y eso se fuerza, ¿no? En 6º año. Entonces, esta parte de los talleres sería muy benévola para enseñar a los niños, de ahí que pudiéramos interferir en un abuso sexual, para que él entienda, ¿verdad?, hasta dónde su sexualidad alcanza y es permisible, ¿sí? Y por supuesto, integrar al personal capacitado con los temas, porque el maestro no puede hacer todo, ¿no? O sea, los maestros son todólogos. Entonces los maestros o los maestros deberían de recibir capacitación idónea para que ellos impartieran estos talleres, ¿sí? Los obstáculos, pues ya sabemos, el mexicano tiene mucho miedo y tiene muchos tabús, por lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Hablar de sexualidad en México todavía es muy difícil. Más, hablar de un orgasmo en televisión, vean, de verdad que nunca se pronuncia la palabra orgasmo, está muy difícil, ¿no? La ignorancia, que es muchísima en nuestro país y va directamente ligada con la pobreza. Si somos más de la mitad de los habitantes que viven en condiciones de pobreza, entonces tiene que ver mucho con la ignorancia, ¿sí? Los usos y costumbres, pues eso es ya todavía más allá que la ignorancia, ¿verdad? Tenemos una clase donde debatimos la posmodernidad, la modernidad, la decolonización y colonización. Y el maestro nos insiste mucho en que se debe recuperar los usos y costumbres pero en un mundo globalizado, ¿verdad? Y hablando castellano, no podemos pensar en un México que progrese si estamos divididos entre los dialectos y los idiomas de los usos y las costumbres, mientras los que se están organizando y están yendo hacia arriba hablamos castellano. Entonces ahí los usos y costumbres es también si no un retroceso, un stand-by, ¿no? La intromisión de la Iglesia Católica en la sociedad, ya sabemos cómo se está dando esto. Les enseñé una fotografía que ahorita, no sé si en Chihuahua, los que vienen de Chihuahua, creo que es nacional la campaña, ¿verdad? De no te metas con mis hijos, ¿no? Es como si enseñarles sexualidad fuera agredir a los hijos. Entonces, la intromisión de la Iglesia Católica siempre ha estado presente en todos los sentidos. Ahí entraría bien el respeto a las individualidades, pero es un ejercicio muy, muy largo, ¿no? Y las políticas de los partidos de derecha, que ahorita afortunadamente no tenemos un partido de derecha en el Estado, sin embargo ya lo tuvimos por 12 años,
y ellos controlan y dicen... Y por ejemplo, hablar del aborto fue un tema recalcitrante, ¿no? Los partidos de derecha manejan muy bien estos temas. La ausencia en la materia en las instituciones formadoras de docentes, nos referíamos a esta parte donde los docentes carecen de conocimientos, como en cada reforma educativa que ha sucedido en el 94, en la de Lázaro Cárdenas y en todo. Se avienta una reforma educativa pero sin saber quiénes van a generar ese conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces es muy importante preparar a los académicos para que impregnen de conocimiento. Yo quería, algo que no incluimos y que seguramente usted pensó en que quienes hemos trabajado o trabajan en educación especial nos incluyéramos. Me parece que si a los niños que no cursan con ninguna dificultad, hay una gran dificultad para la educación sexual, no se diga a los niños con una discapacidad, inclusive atentan contra los derechos humanos. En un tiempo, ahorita ya no lo he escuchado, se operaba a las niñas para que no tuvieran sí, las esterilizadas, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que lograrlo, que también los niños y las niñas con discapacidad puedan tener esta oportunidad. Sí, y trajo café. Sí. Tienes razón, eso tiene como doble institución, ¿no? Sí, porque ese pequeño grupo son todavía dentro de la diversidad los otros de los otros. ¿Sí? Los minoritarios que además están más obstáculos. Así es. Muy bien, vamos a oír el tercer grupo. Gracias a los dos grupos. Bueno, nosotros pusimos que el docente siempre va de los temas que, como mencionaron ahorita las compañeras, que piensan que ese tema es correspondiente a los padres de familia abordarlos, y el padre de familia piensa que esos temas corresponden para la escuela. Entonces no hay como que esa comunicación. Los prejuicios propios del docente. Aquí también tenemos que entrar la cuestión religiosa y la cuestión cultural, pues como todos sabemos, México es un país que en su mayoría todos somos católicos, entonces tenemos muy arraigado todas las creencias que pues nos han inculcado dentro de la iglesia. La transmisión del currículum oculto, todo lo que el docente le transmite al alumno sin necesidad de una manera verbal. La problemática con los padres de familia, pues aquí volvemos a abordar que no hay esa comunicación entre padres y docentes, o que si se llega a tocar el tema en la escuela, pues el padre de familia puede molestarse. La información errónea de los medios de comunicación, aquí una compañera lo mencionaba como la desinformación o la saturación de información hacia los niños, que realmente pues los llega a confundir y ya no saben qué pensar. La falta de formación docente dentro de los temas de sexualidad. Al menos yo en la licenciatura pues realmente no hemos tenido como esas técnicas o esas capacitaciones para nosotros abordar temas sobre sexualidad. La falta de material, que pues viene dentro de la falta de formación docente. No se les da a los docentes las herramientas para que ellos puedan enseñar la educación sexual. Tenemos que no hay educación sexual desde el inicio de la formación escolar, que es muy importante. Desde pequeños deben de ser educados sexualmente, porque luego llegan a la secundaria, que es en la etapa más crítica, y les sueltan toda la información, y es cuando más desorientados están, y llega alguien y les suelta toda la información, y para ellos es como esas contradicciones y ese como gusto por lo prohibido. Entonces pues realmente puede que sí haya licitaciones, y por eso nosotros creemos que debe haber una educación sexual inicial para que ellos vayan creciendo con esos conocimientos.
y que no existe un eje rector que obligue al docente a abordar el tema. Viene dentro de los planes y programas, pero realmente no, el docente no se comprueba que el docente no lo pueda abordar. Bueno, les voy a hacer una propuesta, a ver si podemos reducirlos. Y con la propuesta de reducción quiero ver si podemos, así entre todos, identificar obstáculos que a lo mejor son uno solo con varios tentáculos, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que sí, ahí se ven varias cosas que son un poco expresión de lo mismo. Ahora, para facilitar la discusión, yo creo que podemos hacer cosas muy productivas aquí. Les voy a hacer la sugerencia, todos los tres grupos mencionaron el asunto de la capacitación de los docentes. Bueno, yo creo que eso es un resultante y problema en sí mismo, pero que a lo mejor ahorita podemos decir, señalarlo y bueno, pero avanzar en cómo lo vamos a hacer, pues a lo mejor podemos tener una brillante idea, pero no tenemos nosotros las herramientas de instrumentación, pero de los otros sí, de los otros obstáculos, y eso es lo que quiero llamarles la atención. De casi todos los otros podemos desarrollar aquí estrategias eficientes. Con la capacitación, bueno, también podemos hacer sugerencias, pero eso obviamente depende de la implementación de programas y de capacitaciones que todavía harían falta. Pero quiero que veamos a nosotros, a ver si identificamos cosas comunes que están detrás de este pulpo que aparentemente está obstaculizando por todos lados. ¿Quién se pone a hacer un primer intento de síntesis? Déjenme darles una pista. Por ejemplo, miren, ellas hablan de resistencia y de evasión y tabú y contextos cerrados. ¿No les parece que hay una cosa común atrás? Y que todos esos son como expresiones de lo mismo. ¿Como que expresiones de qué serán? Sí, pero ¿qué de la cultura? Porque la cultura es una cosa muy grande, es un monstruo. ¿Qué específicamente? De modo que aventemos la cultura y la borremos. ¿Qué de la cultura necesitaríamos ver para explicar esto? A ver, ahí tenemos, los ponen una palmita, a ver si nos explicamos. La resistencia, la evasión de las familias, un tema tabú y contextos cerrados. ¿No? Como que esto más o menos es un poco como lo mismo. Si algo tiene una característica, pues se manifiesta en evasión, en que no se hable, en que las cosas mejor ni se mueven, ¿no? Y un poco la invitación es, bueno, ¿qué hay detrás de eso? A lo mejor los prejuicios, se nos ha enseñado a la sociedad mexicana que el hablar de sexualidad, el hablar de sexo, no es bueno, es malo. Entonces, por lo tanto, hay una negación hacia esos temas de parte de las autoridades y, pues, lógico, también de la población en general. Entonces, esto es muy importante. El ser humano tiene prohibido hablar de su sexualidad en sociedad. Yo creo que va por ahí. Pero ¿y eso por qué será? ¿Por vergüenza? por la religión. La construcción social. Aún la religión, aún la religión. No sé si fijaron en esta última, porque en esta última expresión religiosa respecto a lo sexual, no recurrieron al dogma. No sé si se fijaron. Es una cosa muy interesantísima. No dijeron, nosotros decimos y así es. Nunca. Siempre dieron argumentos. Perdón, aquí hay aguas por si gustan. Eso es una acción cultural y de grupo muy especial. Mira, Es que no las podía. La fuerza física. ¿Qué es? A ver, yo creo que el obstáculo se identifica si uno responde a la pregunta, ¿por qué tenemos esa idea cultural de que de eso no se vale? Yo no sé si se han puesto, de todas las cosas tienen su explicación, ¿eh? O sea, y no es gratis. Y ahí, por supuesto, se monta la religión y se montan los políticos dándole la vuelta y se acaba de pasar con todo el escándalo. El secretario, no se preocupe, no le vamos a mover, aunque tenemos ya lo tenemos,
pero no vamos a hacer nada más. Tranquilícense. ¿Qué pasa? En eso quedó lo que había. En eso es lo que dicen, sí, es lo que dicen, pero vamos a ver si es cierto. Parece que sí, pero vamos a ver. Eso es, todos son declaraciones de la prensa, eso que estoy citando. Que sabe a la hora de la verdad, porque no sé. Pero les invito a pensar un poco más allá, ¿qué pasa? Esto es parte de la dominación, ¿no? Pues esa es una otra línea de pensamiento. Pero puede ser, pero dominas que a la gente como porque no hable del sexo. ¿Cuál es el mecanismo? Pues es represión, es represivo también. Domina. En la cultura patriarcal se habla sobre precisamente esa dominación de la sexualidad de sentimientos hacia las mujeres, por ejemplo, y también de los hombres, ¿no? Lo que puedes y no puedes hacer. Si se fijan, la sexualidad de la mujer es más reprimida en una cultura patriarcal que la del hombre. Entonces, es parte de esa represión, ¿no? Y de esa Pero algo pasa ahí, que esa cultura, que por ejemplo, sí, yo creo que tienen razón, hay muchos mecanismos de sumisión femenina y muchas cuestiones de desigualdad y la represión opera. Pero en el caso del ¿a poco podemos hablar tranquilamente con nuestros hijos sobre hijos hombres? O sea, hay otro factor que es el que quisiera yo que identificáramos. Maestro, una interrupción nada más, un paréntesis. Hicimos un ejercicio ahí en algunas clases de psicología. Inmediatamente se le dice la pregunta a los alumnos, rápido, un grupo de 10. Cuando dice uno la palabra homosexual, ¿en qué pensaste? Es muy raro que se piensen en dos mujeres. Tenemos esta, no sé, desviación de género o discriminación, no sé, pero cuando decimos homosexual, pensamos en dos hombres. Sí, pero eso es más semántico, ¿no? Sí, es más de sentido de las palabras. Se ha usado si son gays son hombres, si el término se aplica, y si son homosexuales son hombres, si no son lesbianas. Pero eso sí es cierto y es problemático, pero es porque así no es tan simple, pero es más semántico. Porque culturalmente hablando, cuando pensamos en que a los niños se les habla de libertad sexual y cosas así, los conservadores piensan que se les está inculcando la homosexualidad. Por eso son manifestaciones de algo que yo creo que está detrás de muchos de los obstáculos que señalan, y es la concepción cultural de peligro. La sexualidad es peligrosa, por eso mejor no hablamos, y el placer es peligroso, por eso mejor no lo tenemos. El peligro, y ahorita vamos a tratar de verlos. En la siguiente parte, después de esta reflexión, lo que se me ocurrió, vamos a ver cómo funciona, traigo las notas y las declaraciones de la Unión de Padres de Familia y todo, y qué dicen. Y yo creo que la visión que señala peligro cuando se habla de, y fíjense que no de todas las cosas sexuales es igual, porque, por ejemplo, ya casi nadie se pone problemático cuando se habla de roles sexuales o de la inequidad, por ejemplo. Hasta los mismos de derecha dicen, no, claro, hay que buscar la igualdad, pero no la igualdad igual borrando los sexos, pero sí valen lo mismo los hombres y las mujeres. Eso es un valor que ya pasó. Ya esa cosa que también fue amenazante mucho tiempo dejó de ser. Pero la sexualidad, pero específicamente de la sexualidad, hay dos componentes que generan alerta roja. Y uno es extremadamente problemático porque es parte de la esencia de lo sexual, de nuestros sistemas que estábamos viendo en la mañana, y es el placer. El placer sexual se considera peligroso y se considera evitable y se considera que abordarlo hace correr riesgo a las personas, pero sobre todo a los niños, ¿no? Y eso
yo creo que es muy importante que lo identifique los dispositivos. Esas son cosas que podemos trabajar nosotros en cualquiera de nuestros ámbitos. Nada más que tenemos que identificar por qué placer hacer ruidos, de dónde sale la idea. Pero sí, ese no, por eso es pecado, por eso no, y por eso, déjenme les platico, en los esfuerzos de 98 de la reforma de Limón Rojas, el secretario, hubo otro avance en educación sexual. Y de repente entró en el programa oficial una cosa que estuvo nada más un año por la intensidad de protestas. Se hablaba del placer sexual, se hablaba de masturbación. ¿Por qué es tan difícil hablar de masturbación? ¿Cuál es el problema de que, ¿por qué tanto rollo? ¿Cuál es el problema de que digamos, a ver si ustedes se masturban y se ponen las personas ansiosas, preocupadísimas, porque estamos enseñándoles el placer sexual? No sé si lo han oído así. Les van a enseñar a masturbarse. Fíjense que hasta diciéndolo ahorita aquí en este mismo ambiente, y yo la pregunto, ¿por qué no? No, porque la única justificación es que todo el mundo se levanta los pelos. Y se levanta los pelos por este marco que identifica el placer, ¿no? Y la otra cosa que no salió mucho en los obstáculos, pero sí salió, no salió explícito, pero ahí está implícito, y que últimamente se volvió eje de la discusión, es el asunto de la diversidad. Tú lo mencionaste, ¿no? El asunto de educar en la diversidad, reconocer la diversidad o hablar sobre diversidad, ¿no? Entonces, lo restante de la actividad, que todavía un ratito, voy a pasar unas notas periodísticas, entonces las vamos a leer, pero quiero que las discutamos entre todos, porque si no, más voy a echar un super rollo de notas periodísticas que no tiene mucho caso, ¿sí? Y si nos da tiempo, vamos con lo que les comenté en la mañana del proyecto de la Suprema Corte. Yo estuve tratando de checar a ver si había noticias y todavía no veo qué fue lo que pasó, porque eso fue en la mañana la sesión, aunque es público eso y se puede uno meter, pero hay que estar conectado tiempo para saber qué fue lo que pasó. Será mañana que averiguemos si es que abordaron el tema, porque también a veces lo programan y no lo abordan y no deciden, entonces nos quedamos igual. Entonces dividí la presentación en dos. Yo sí vamos a preguntar dice la resistencia a la enseñanza del placer, ¿no? Ponerme en posición de control. ¿Han visto esa foto? Si es la primera vez que la vean, véanla con cuidado. Si ya la vieron bien alguna vez, entonces pues revéanla. ¿Qué año creen que sea eso? Son como los 40, 50. 1930. Y esta es una foto del archivo Casasola, y los que no vean, dice ahí: las madres de la escuela Gertrudis Armendis de Hidalgo protestan ante el primer mandatario contra la educación sexual. Los que no tengan dato de esta historia, este fue el primer intento de institucionalizar la educación sexual por el ministro, quien era en ese tiempo ministro de Educación Pública, que era Narciso Bassols. Y la movilización pues ocurrió en el país, y de hecho, por esa y otras propuestas muy socialistas, hay que decirlo, tuvo que dejar de ser secretario. ¿Sabes qué? Muchas gracias,
por tu participación. Y hasta ahí llegó el intento de institucionalizar la educación sexual, ¿no? Ahora quiero que vean esto. Por las familias ¿Soy yo? 8 de noviembre. La publicación es de ayer, la foto es del lunes. Y es en Veracruz. Y son un grupo de padres de familia. Déjenme enseñarles un poquito mejor. A ver si me leo. Pero lo que alcanza a leerse es la nota. Miren, integrantes del Frente Nacional por la Familia, por la familia Veracruz, se plantaron ayer frente a la Casa de la Cultura Jurídica para exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pongan alto la posibilidad de que los niños tengan acceso a métodos anticonceptivos y orientación sexual desde los 9 años de edad. Sandra López, una de las manifestantes, dio a conocer que la Suprema Corte abordará el tema de un amparo interpuesto por una ciudadana de Aguascalientes. Pensó que el ministro Pérez Dayán es quien promovió la iniciativa para que los infantes tengan acceso a condones en base a lo que también han recomendado la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Quiero que noten, bueno, primero los similitudes del asunto. Esto se refiere a la Junta de hoy. ¿Sí? Esta es la reunión de hoy, donde se va a presentar el proyecto de este ministro, el secretario hasta el final. Y miren lo que se oye. Aquí no quiero que digan qué bárbaros, qué tontos están estos. No, eso no hagan. Porque cuando uno hace eso, ya se desconecta del proceso que está llevándolos a toda esta dinámica que es el obstáculo. Y lo que quiero es que vean lo que... Claro, esto es, la mano de esto es que es el reportero que repitió. Pero fíjense, alta la posibilidad de que los niños tengan acceso a métodos anticonceptivos y orientación sexual desde los 9 años de edad. O sea, ¿qué revela esa frase? Una negación al desarrollo humano, porque yo propondría que la educación sexual empezara a trabajarse desde educación inicial. Ok, eso es lo que tú propones, pero eso está atemorizado. ¿Pero qué otra cosa revela eso? El miedo. Bueno, obviamente hay un miedo gigante allá atrás. Pero además son ignorantes que no saben que llevan esto ya como 5 años o 10 que están sucediendo. Y estuvimos exactamente a los 9, 10, 11 y efectivamente se les habla. Lo que pasó, también es a lo mejor una cosa, es que hubo un cambio en la norma oficial mexicana. Y ahora un adolescente ya no necesita permiso de sus papás para que le den anticonceptivos. Eso ya tiene unos años de haberse anulado. Pero eso ya ocurrió, ¿no? Pero el punto que quiero aquí señalar es el motor que está detrás de esto. Y miren, a ver si puedo leer lo que dicen los cálculos. No puedo. Hay uno nada más que sí que aquí se muestra bien. Dice, fíjense, dice, Suprema Corte de Justicia resuelve respetando los valores en los tratados en el que uno no hace caso y no realiza caso. Oh. Porque la Suprema Corte de Justicia tiene que resolver con los tratados. Pero fíjense lo que dice arriba. Miren, queremos pedirle a la Suprema Corte es que por favor haga resoluciones a pagar a los tratados internacionales y no a la ONU. ¿Alguien tiene idea por qué dice eso? ¿Alguien tiene idea por qué dice los tratados internacionales y no a la ONU? Los tratados hace tiempo ya que lanzaron. Los tratados internacionales los organiza la ONU. La mayor parte de los tratados internacionales están organizados por la ONU. Pero entonces fíjense en otra cosa que sucede. El sistema de esta resistencia
usa una estrategia que a mí me ha dado por llamarle la creación de demonios. La ideología de género. Ese es otro demonio. Pero hay varios demonios. Uno de los demonios es la uno. Así, esto ya lleva un tiempo. Si no se han percatado, fíjense en el discurso que tiene. Entonces genera un demonio, generador de males, y ese generador de males se usa como así, como el origen del mal, en una dinámica que responde a qué, a la necesidad de perder, de quitarse el miedo de lo malo. Y aquí, ¿cuál es lo malo? La ONU, y para imponer a nivel mundial la ideología de género, que ese es otro de los demonios. Ahorita de eso vamos a hablar un poquito más. La sexualización precoz de los infantes en aras de los derechos sexuales de los niños. ¿Ya vieron? Como si de reconocer que tienen derechos los niños, se van a sexualizar y va a ser precozmente, se van a poner todos a coger, pues para decirlo con todas sus letras, ¿no? Y yo creo que aquí hay que establecer que los niños no tienen derechos sexuales. ¿Ven? Pero yo quiero ver el discurso, es lo que yo creo que es tremendamente ilustrativo de qué es lo que está pasando, ¿no? Dice, los niños son niños. Se están formando sus mentes, se están formando sus cuerpos, y lo que ellos necesitan es protección, cuidado y amor. Entonces, ahora que no está dicho con todas sus, pero ya vieron qué peligroso es eso de hablar de sexo. Les hace daño. ¿Ya vieron? Es un temor fuerte que hace que se levanten, y cuando uno oye, fíjate el peligro que le están haciendo. ¿Quiénes? Aquí me voy a poner sarcástico. Los de la unidad de género de la unidad de Chihuahua, que están promoviendo, eso están diciendo, esos son los del demonio, que tienen una representación de la ONU, que quieren hacer esto con los niños y olvidarnos de que hay niños y niñas, porque por eso dicen, los niños son niños, ¿no? Están formando sus cuerpos. ¿Y las niñas cómo están? Y las niñas hasta las están escribiendo. Dijo que esta protesta se replicó en Jalapa, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua, por nuestra. Aquí yo no digo notas de lo que pasó aquí, sé qué pasó, sí. Yo sí quiero hacer una participación, Sí. porque es algo que me marcó para la vida. Me recordé leyendo esa nota. Cuando yo estaba en Quito, empezaron, ya hace más de 40 años, empezaron esos temas de lo que es los temas de sexualidad en quinto año. Entonces hubo problemas de los padres de la iglesia, no nos daban clases hasta que se llegó a una resolución, y en ese tiempo el acuerdo que se llegó fue, yo pues estaba en quinto año, fue que ese tema se diera pero por separado. Primero entrábamos a las niñas, nos daban el tema, pero así muy ligeramente. Me acuerdo yo que dijo la maestra, yo no sé ni cómo darles estos temas, a mí no me dijeron nada, me dieron el libro y darles el tema, y yo no tengo siempre muy presente, se me quedó muy grabado, que nos separaron las niñas, nos dieron el tema así muy ligeramente, y luego después a los niños, y estábamos en 5 años. Y con estas noticias, bueno, que estamos exactamente igual que hace más de 40 años, o sea, se está dando la misma situación de que no es permitido hablar del tema, de que los maestros también, la sociedad, la iglesia, todo. Es lo que le comentaba, bueno, pues estamos igual, yo me siento igual que cuando yo estaba en quinto año, con estas publicaciones que está dando, me lo recordó. Lo que le decía ahorita, maestro, que mencionaba la maestra también, Sí. que dice que el maestro no hallaba cómo decirles, ahí es donde radica esta capacitación intensa. Ya, si no son maestros especializados, cuando menos darle lo mínimo a un maestro común y corriente, los elementos mínimos para que... Sin embargo, tiene razón, pero fíjense, sin embargo, no te frustres, estamos a la puerta. Sí, porque creo que aquí nada más es más grande, ¿no? Pero no son grandes. Ella dijo,
el que estaba yo, no me acuerdo si estaban todavía discutiendo o si ya fue, sí, todo el mundo estaba espantado, pero a la hora de que llegamos con el niño y le platicamos fue tan fácil, dijiste, ¿no? Fue tan fácil, porque no es cierto que los maestros no sepan. Lo que sí es cierto es que tienen miedo. Sí. Es muy distinto. Porque me van a decir que es tan difícil practicar cómo se enamora y cómo hacer el amor. Digo, No, si tienes miedo como... el problema es que no se libera uno de su propia experiencia. Ay, hombre, pues es lo mismo que hacer sumas y restas, pero eso es mucho más complicado, eso sin saber. Y la teoría del conjunto, no me digas, a ver quién se lo entiende, ¿no? Y a ver cómo le enseño. Pero eso no da pánico. Ya va todo el mundo y se avienta y ya si le sale mal, pues nadie se escapa. Pero esto genera un miedo, porque hay, y eso es lo que no ha terminado de limpiarse, porque tampoco es cierto que estemos igual, ¿no? Una de las cosas que pasó con sobre todo las marchas iniciales del frente, yo no sé a dónde vaya para esto, es que más gente ya no les cree. Yo no sé si se fijaron, ahorita cuando pasamos al padre que hasta la conocieron, ¿no? De repente las cosas que dicen resultan tan poco consistentes con la experiencia de las personas que ya no le creen. Entonces ahí hasta nos hacen un favor. Eso pasa, por eso les decía yo, el asunto sigue la religión, sí, por supuesto, y el peso de la religión, pero no se vayan con la finta. Porque la religión dice muchas cosas que luego nadie le hace caso y hasta deja de decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que vieron despotricar a un padre por los anticonceptivos? Ya se callaron. Todavía están prohibidos, ¿eh? No, se pensé que ya los aceptan. No. Parece que los aceptan porque ya nadie dice nada, pero el punto de vista oficial de la iglesia no ha cambiado. Lo que pasa... A la hora que casan a alguien dice responsablemente. Sí. Pero le cambiaron el discurso un poquito. Sí, pues bueno, el Biblia sí está aceptado en los métodos naturales, por eso es que lo meten. Pero nosotros no. Pero ¿qué pasa? Entonces, el asunto es de que todo el mundo le hace caso a lo que dice la religión, entonces tampoco es cierto. No, quiero que vean que por ahí no va el asunto. Lo que pasa es que sí se toca